Y finalizando el bloque de las teorías, ¿no? El día de hoy vamos a presentar este título que es Neoplasia endocrina múltiple. Entonces, en primer lugar, a manera de introducción, ¿qué cosas son estas neoplasias endocrinas? ¿No? Se les conoce como aquellos síndromes clínicos que tienen un origen genético, cuya herencia predominantemente va a ser autosómica dominante. Realmente son neoplasias endocrinas de baja prevalencia, pero sí es bueno su conocimiento porque siempre vienen regularmente preguntas de estos síndromes clínicos en los exámenes. Entonces, eh, este síndrome clínico de neoplasia endocrina múltiple se va a caracterizar porque va a haber la aparición de tumores, ¿no? De tumores endocrinos en dos o más glándulas. Y de manera práctica se les puede dividir en NEM1, ¿no? Neoplasia endocrina múltiple tipo 1 y tipo 2. Entonces vamos a mencionar primero a la tipo 1. Entonces, esta tipo 1 se va a caracterizar, como hemos dicho, por la presencia de tumores, pero en este caso, en cuanto a frecuencia, vamos a tener que en paratiroides va a ser la mayor cantidad de presentación, ¿no? Por eso acá dice más del 90% de adenomas paratiroideos. A su vez, así como puede haber tumores en paratiroides, también puede desarrollar otros tipos de tumores, como pueden ser tumores en la glándula adrenal, tumores de tipo carcinoide. Entonces, en esta tabla por frecuencia, ¿no? Estamos repitiendo que el principal tumor de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 es el adenoma paratiroideo, con una presentación de alrededor del 90% de tumores. Y posterior a esto, ya le va a seguir la presentación de los otros, que pueden ser gastroenteropancreático, de hipófisis, etcétera, en menor frecuencia. Entonces aquí les he puesto, ¿no? Un cuadrito con una especie de un acrónimo para que se puedan acordar. En la neoplasia endocrina tipo 1, adenoma paratiroideo es la primera P, el 90% de presentación en cuanto a frecuencia. La segunda P es el tumor enteropancreático, ¿no? Páncreas. La presentación en frecuencia va a ser menor del 30-70% y en enteropancreático vamos a tener aquí en frecuencia a los gastrinomas, insulinomas, glucagonomas, ya que es más raro. Y la tercera P, que está acá en rojito, el adenoma pituitario, adenoma hipofisiario, de un 30-40%, en menor frecuencia. Estamos poniendo acá en frecuencia. Y de los pituitarios, más frecuente será el prolactino. Posteriormente ya le seguirá el tumor productor de GH, que es el somatotropino, un 10% de frecuencia. Y finalmente, otros tumores de otras glándulas asociadas, que pueden ser en suprarrenal, menos frecuente en feocromocitomas, lipomas, colagenomas, etcétera, ¿no? Pero estos son los principales, por eso está con rojo las 3P. Entonces aquí este estudio que está describiendo a la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 es un estudio multicéntrico que se realizó en los países de Bélgica y en Francia. Y acá hace un diagrama de Venn, donde están las 3P no mencionadas. La paratiroides, 95%, ¿no? Como vimos que era el más frecuente. Luego los enteropancreáticos, ¿no? Páncreas a la cabeza, 54%. Y finalmente pituitaria, hipófisis, en menor frecuencia. De todos los tumores enteropancreáticos, bueno, en cuanto ya cuando hicieron la subdivisión, ahí pues han encontrado insulinomas, glucagonomas, lipomas, etcétera, en frecuencia. Pero estamos viendo cómo es que se presentan con estas 3P, el MEN. Entonces, como hemos dicho ya, esta neoplasia endocrina múltiple, este síndrome clínico es raro, por eso es que la prevalencia es baja, de 2 a 3 casos por 100.000 habitantes. En frecuencia, entonces, si tenemos un adenoma en paratiroides, se podrá presentar un hiperparatiroidismo primario, no en frecuencia. Luego tendremos gastrinomas y los tumores hipofisiales. Y la edad de presentación es bien fluctuante, no puede ser de la niñez hasta la edad adulta.
Entonces, este síndrome clínico es raro. Aquí nuevamente estamos repitiendo las 3P en pituitaria, en paratiroides en primera en frecuencia y en tumores de páncreas. Entonces, como hemos dicho, esta neoplasia tiene la herencia autosómica dominante, pero ¿no? en un mayor porcentaje de casos. Pero en el resto de casos, también, que es un 10% de casos, pueden existir mutaciones de novo. Y estas mutaciones, ¿no? Las mutaciones que se producen en la herencia autosómica dominante, van a afectar al gen NEM1. Este gen NEM1 va a estar compuesto de 10 exones. Entonces, este gen NEM1 va a ser el encargado de codificar a la proteína menina, que es una proteína supresora de tumores. Al estar obviamente este gen afectado, esta proteína se va a sobreexpresar, ¿no? Ya no va a haber supresión de tumores, se va a sobreexpresar y por lo tanto se va a producir esta producción de tumores, ¿no? A nivel de estas localizaciones como estamos viendo. Y bueno, las mutaciones que se pueden presentar a nivel de la menina son múltiples, ¿no? Múltiples tipos de mutación. Entonces, principalmente la herencia va a ser autosómica dominante y en un 10% restante va a ser una mutación de novo, o sea, una mutación ya que se adquirió posteriormente. Por eso, 10% en promedio, de 8 a 10%, de 8 a 14% le ponen como esporádica y de novo 10%. Pero si el paciente no es tratado, la mortalidad a los 50 años es de alrededor de un 50%. O sea, como habíamos dicho, este gen menina, este gen que va a codificar a la proteína menina, va a estar localizado en el cromosoma 11. Y esta menina se va a encargar, la función de ella es regular la transcripción, la estabilidad genómica, división celular y proliferación. Acá está el gen de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, que está localizado, como dijimos, en el cromosoma 11. El Q quiere decir porque es el brazo largo, ¿no? El brazo de aquí abajo. Gen, gen es men, proteína que codifica la menina. La actividad o la función que tiene la menina es ser un supresor tumoral. Como vuelvo a repetir, al estar dañado el gen, no se fabrica menina y no se suprimen los tumores, por tanto, es que tienen este tipo, ¿no? De aparición de tumores en estas glándulas, ¿no? Hipófisis, etcétera. Herencia autosómica dominante de manera principal. Entonces, las mutaciones que se pueden producir a nivel de este gen en uno son múltiples mutaciones descritas. Pueden ser de lesiones, pueden ser inserciones, puntos de corte, ¿no? Dependiendo de qué tipo de mutación se haya descrito, son múltiples las mutaciones a nivel de este gen. Y una manera de explicar esto, ¿no? El tipo de mutación. Existe una teoría que es la teoría de los dos golpes, así se llama, es una teoría para la línea genética que se debe explicar. Es la teoría mencionada por Knudson, que mejor vamos a explicarlo acá en este gráfico para que se pueda entender. Entonces, la mayor cantidad de pacientes lo que van a presentar es una herencia autosómica dominante. El resto de pacientes presentarán una mutación de novo. Entonces, en este paciente de herencia autosómica dominante, ya viene con una mutación germinal, ¿no? El paciente al nacer. Y presenta una mutación, una nueva mutación. Este es o sea, el primer golpe le llaman porque ya tuvo un daño, ¿no? Ya tuvo un daño inicial. Y el segundo golpe hace que el otro gen, el otro alelo se dañe y se codifica el tumor. A diferencia de este paciente de novo, el paciente de novo nace con sus dos, ¿no? Acá alelos están normales, genera un primer golpe, que es la primera mutación somática, y la segunda para que se pueda expresar el tumor, ¿no? Pero tienen que estar los dos afectados en este caso. Y para el diagnóstico clínico del NEM, por lo menos se tienen que estar dos de los tres tumores presentes, dos de los tres presentes. Entonces, el diagnóstico de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1
Se va a definir un caso índice asociado, ¿no? Si tiene algún familiar de primer grado, que pueda tener este familiar al menos uno de los tres tumores clásicos. Entonces, si yo tengo un familiar de primer grado, ¿qué debo ofrecerle al paciente que está viniendo a consulta? Un estudio genético para poder identificar, a pesar de que el familiar puede estar asintomático, pero ya tengo el antecedente. Entonces, el beneficio de ofrecerle o de realizar el estudio genético es justamente para eso, ¿no? Para confirmar el diagnóstico y ver si pruebas de repente de cribaje o previas se puedan hacer a pesar de todavía no estar manifiesta la enfermedad. Esto ya lo hemos mencionado, que los tumores en paratiroides van a ser la primera manifestación, ¿no? Alrededor de un 90-95%, como hemos visto, ya que estos tumores paratiroideos van a presentar una alta penetrancia. Entonces, como dijimos, ¿no? Si el adenoma, si presenta en frecuencia un adenoma paratiroideo, la manifestación clínica que puede presentar es que este adenoma pueda ser funcionante. Entonces, si este adenoma es funcionante, el adenoma en paratiroides, me dará como clínica un hiperparatiroidismo primario. Y este hiperparatiroidismo primario se va a caracterizar al estar aumentada la paratormona, la PTH, me va a dar una hipercalcemia, va a aumentar el calcio. Esta hipercalcemia, consecuentemente, me va a producir este aumento de calcio, la formación de cálculos, ¿no? A nivel del riñón, por eso se puede ver nefrolitiasis ya como consecuencia de la hipercalcemia. Y bueno, consecuencias de repente mayores en el tiempo, la osteoartritis fibrosa. ¿Cómo yo voy a hacer el diagnóstico de esto? Pidiendo estos exámenes de acá, ¿no? La paratormona va a estar incrementada y a su vez, por incremento de paratormona, va a estar incrementado el calcio sérico. Y bueno, la relación dice acá que se diferencia del esporádico en una afectación poliglandular de hombre a mujer en uno. Entonces, pueden haber pacientes que de repente, o sea, vengan a la consulta y solo tengan, ¿no? Del total del 100% de pacientes que tienen hiperpara primario, el 18% de ellos pueden tener un NEM1, ¿no? O sea, en algunos casos que de repente hay por antecedentes sí habría que hacer el cribaje, ¿no? El despistaje. ¿Y cuál es el tratamiento de este hiperparatiroidismo? La indicación va a ser quirúrgica, ¿no? Si yo tengo ese adenoma paratiroideo que me está produciendo un hiperparatiroidismo que tiene elevación del calcio y que ya de repente está formando cálculos en riñón, nefrolitiasis, tesis renal, que ya tiene la osteoartritis fibrosa, ya son indicaciones que ese adenoma debe ser retirado, ¿no? Indicación es quirúrgica. Similar o de igual manera a un hiperpara primario, ¿no? Que viene por consulta, como cualquier otro hiperpara. Si estamos tratando este hiperpara, entonces el tratamiento va a ser la extirpación quirúrgica total versus subtotal. Subtotal quiere decir que retiran todas las glándulas y una de ellas no, un pedazo de ellas puede ser colocado, lo vuelven a colocar a nivel del brazo, pero a pesar de eso puede incluso haber hipercalcemia recurrente, ¿no? Entonces, ¿no? Por eso dice paratiroidectomía total con autotrasplante, vuelven a colocar un pedazo de la paratiroides, pero puede haber recurrencia de esta hipercalcemia. Y si por A o B persiste la hipercalcemia o el paciente no se puede operar por algún motivo, en vez de la indicación quirúrgica, puede también tratarse con tratamiento médico que es el Sinacalcet. Es un medicamento para tratar la hipercalcemia. Aquí en este estudio dice el uso clínico del Sinacalcet en hiperparatiroidismo de los MEN 1. Entonces aquí, como hemos visto, ¿no? Que esta enfermedad es de baja prevalencia, son casos raros, por eso solamente acá están reportando 8 casos. Pero en estos 8 casos, el hiperparatiroidismo, el diagnóstico se hizo pues con PTH elevadas y a su vez en algunos tenían otro tipo de tumores, como por ejemplo acá en este caso,
que tenía el adenoma epifisiario, el gastrinoma y así, el gastrinoma, etcétera, de acuerdo al tumor, al otro tumor endocrino que encontraron, pero estaba a la cabeza los adenomas que estaban produciendo el hiperpara. Entonces, a estos pacientes se les da el Cinacalcet. Este es pretratamiento. Pretratamiento, los valores de calcio que están aquí a la izquierda reciben el Cinacalcet, que es el tratamiento médico, y vemos como en todos los casos baja, ¿no? Posterior a a la intervención, baja los valores de calcio, ¿no? Que es un tratamiento médico, ¿no? De repente, si es que el paciente no puede ser operado. Entonces, el primer tumor que hemos mencionado es el adenoma en paratiroides, que si funciona, si es funcionante, me producirá un hiperparatiroidismo primario, ¿no? Con aumento del PTH, aumento de calcio y todo lo que hemos visto. Ese es el primero en frecuencia. El segundo en frecuencia será la segunda P. La segunda P, ¿cuál es? El tumor enteropancreático. La segunda P que estoy colocando en rojo. Estos tumores entero o gastroenteropancreáticos, ¿no? En frecuencia ya son menores del 30 al 80% en los NEM1. Y aquí pueden estar, ¿no? Presentes los gastrinomas, insulinomas, lipomas, etcétera. Son tumores pequeños y también igualitos, ¿no? Así como el del 100% de los hiperparas, 18% pueden ser un NEM1. En gastrinomas también es importante sospechar en un NEM1. Ahora, si nosotros ya tenemos nuestro gastrinoma, ¿qué cosa va a producir este tumor? Va a incrementar la producción del ácido gástrico. Al estar incrementada esta producción, se van a producir pues, las úlceras recurrentes, lo que finalmente se conoce como el síndrome de Solinger-Ellis. Y estos gastrinomas pueden producir metástasis a nódulos que se encuentran alrededor del páncreas. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico para los gastrinomas? Con la concentración de gastrina en ayunas que va a estar alta y producto de esta gastrina alta, el pH va a estar bajo por la acidez, ¿no? Por eso el pH menor de 2. Igualito, ¿no? El tratamiento principal va a ser quirúrgico. Si no se puede tratar de forma quirúrgica, tratamiento médico. Entonces, ese síndrome de Solinger-Ellison, ¿no? Son la aparición de esas úlceras gástricas a nivel del tracto gastrointestinal superior. Entonces, la segunda P, que estaba compuesta por los tumores enteropancreáticos o tumores gastroenteropancreáticos, va a tener en frecuencia, en primer lugar, a los gastrinomas. En segundo lugar, de los gastroenteropancreáticos, vamos a tener a los insulinomas. En los insulinomas, como clínica, obviamente me van a dar hipoglicemia, ¿no? Por esta mayor secreción de insulina. Y si yo quiero hacer mi diagnóstico, voy a encontrar la insulina, el péptido C y la proinsulina elevada. ¿Qué cosa es el péptido C? Es un metabolismo que finalmente me queda luego del metabolismo que adquiere la insulina, ¿no? A diferencia de los insulinomas que se presentan por sí solos, los esporádicos, este insulinoma que es parte de los NEM1 se va a presentar a edad más temprana. Y bueno, pueden haber incluso insulinomas múltiples de menor tamaño quizás. Entonces, para el insulinoma igualmente, ¿no? Tenemos el tratamiento a la cabeza sería la cirugía. Y de repente, como tratamiento puente o hasta que se pueda operar el paciente, puede usar la opción médica, el tratamiento médico, que tenemos como alternativas. Alguien está escribiendo. Asistencia, dice. Ya.
habíamos estado mencionando, ¿no? Que el tratamiento principal, ¿no? El tratamiento final o definitivo del insulinoma es la cirugía, pero como tratamiento puente se pueden utilizar estos fármacos, ¿no? Que es el octreotide o el diazox, ¿no? Tratamiento médico. Esto corresponde a tratamiento médico. Y ya finalmente, después del gastrinoma, del insulinoma, le seguirán en frecuencia, ¿no? Que esto ya es mucho más raro, el glucagonoma y el bipoma. El glucagonoma va a tener como manifestación clínica la pérdida de peso, la anemia, el edema migratorio, obviamente el glucagón va a estar alto y el tratamiento va a ser un análogo de somatostatina. Y los bipomas que ya pues son mucho más raros, pero como clínica va a haber diarrea, hipocalemia y aclorid. Aumentadas para el diagnóstico las concentraciones del BIP. El tratamiento igualmente, no hay que sacar el adenoma. Si es funcionante, obviamente, sacamos el adenoma o el tratamiento puente análogo de Acá análogo de somatostatina se refiere al octreotide. Pero así como tenemos esos tumores gastroenteropancreáticos que funcionan como el gastrinoma que me produce el Soligerelis o como el insulinoma que me da la hipoglicemia, también va a existir ese grupo de tumores enteropancreáticos que no funcionan, o sea que no me producen nada, pero igual son tumores presentes. Lo que aconsejan los autores es que se haga una resección cuando estos tumores, ¿no? O sea, que se los retiren cuando son de tamaño de 2 a 3 centímetros. Y esta es nuestra tercera P, ¿no? Primera P, paratiroides, segunda P, gastroenteropancreático, tercera P, adenoma en pituitaria o adenoma en hipófisis. El compromiso hipoficiario en cuanto a frecuencia, del 15 al 50% de los casos, y el tumor más frecuentemente encontrado en pituitaria va a ser el prolactino. El tratamiento no va a diferir de los hipofisiarios o de los prolactinomas esporádicos, los prolactinomas que se puedan encontrar común y corriente, ¿no? Ahora, esta tercera P, que me va a producir un adenoma en hipófisis, va a tener clínica de acuerdo a si este adenoma hipofisiario es funcionante. Entonces, el 60% de estos adenomas hipofisiarios me van a secretar prolactina, por lo cual van a ser prolactinoma o adenomas hipofisiarios productores de prolactina. En frecuencia, después de prolactina, la siguiente en frecuencia van a ser los somatotropinomas, que son los productores de GH, y ya posteriormente los productores de ACTH. Entonces, dependiendo de la hormona que estén fabricando, va a ser la clínica. Obviamente, si yo tengo un productor de prolactina, la paciente va a tener amenorrea, galactorrea, va a tener infertilidad. Si me produce ACTH, va a tener que en este caso acá sería una enfermedad de Cushing, síntomas compresivos dependiendo del tamaño del tumor, si está en contacto con el quiasma óptico. Y el tratamiento también, obviamente, depende de qué tipo de tumor tengo. En el caso de un productor de prolactina, como tratamiento médico que se va a utilizar, va a tener a la cabergolina o la bromocriptina, que es menos utilizada. Y dependiendo del tamaño, puede ser el octrótide, dependiendo del tumor. Si es, por ejemplo, un productor de GH, o sea, una acromegalia o una enfermedad de Cushing, el tratamiento va a ser quirúrgico. Y la primera línea de tratamiento quirúrgico va a ser la resección transesfenoidal a nivel de ese, o sea, utilizando ese abordaje, ¿no? Transesfenoidal. Y si ya pues el paciente ha sido operado, recibe tratamiento médico, persiste el tumor, persisten los síntomas, se podrá utilizar la radioterapia como otra alternativa de tratamiento. Ya está. Y finalmente, que puede estar asociado también, aparte de esas 3P y de los tumores, por decir, en suprarrenal o en otras glándulas,
Van a haber otros tipos ya de tumores que son mucho menos frecuentes, como los carcinoides de un 2 a un 5%. Puede ser acá el carcinoma tímico en el timo, es decir, timo no funcionante, y el carcinoide bronquial, que es más frecuente en la adultez. Los colagenomas, los angiofibromas, que alrededor de un 85% de frecuencia. Y esos otros tipos de tumores del menú. Entonces hemos visto las 3P, también se pueden presentar tumores en adrenal, que la prevalencia es variada de un 9 a un 55% de los pacientes. Al tener pues varios tumores, varios exámenes que realizar, el seguimiento de estos pacientes va a ser complejo, ¿no? Porque hay que evaluar varias pruebas. Aquí estamos colocando una tabla de alguna manera cómo se podría hacer un seguimiento, ¿no? Test bioquímico anual quiere decir las pruebas que nosotros vamos a realizar una vez al año. Si se tratase del hiperparatiroidismo, pediré PTH y calcio. Se trata de una adenohipófisis y quiero descartar, ¿no? Que no produzca prolactina, que no sea productor de GH, y finalmente pediré IGF-1. Y así, ¿no? Un insulinoma, la glucosa, la insulina, la insulina, en cada uno de ellos. En las imágenes, ¿no? Cómo se pueden solicitar. Ya, entonces hemos mencionado las características principales de la neoplasia endocrina múltiple 1, ahora vamos a la tipo 2. Entonces, esta tipo 2 se va a clasificar en la 2A, 2B. Hay un grupo que específicamente o solamente tiene cáncer medular de tiroides familiar. El 2A va a estar caracterizado por estos tres tumores: cáncer medular de tiroides, feocromocitoma de menor frecuencia y adenoma paratiroides. La diferencia con el 2B, ¿no? Porque acá también estamos observando que existe la presencia del medular de tiroides, del feocromocitoma, es que va a tener otros tumores, pero no va a tener el adenoma paratiroides. ¿No? Esta diferencia entre ambos. Entonces, a diferencia del NEM1, que ahí está afectada la menina, en este NEM2 lo que va a estar afectado es el RET, el protocogen RET. Y esto va a estar localizado en el cromosoma 10, en el brazo largo del cromosoma 10. La forma ¿no? de transmisión va a ser autosómica dominante. Y al estar afectado este protoncogen, lo que se va a alterar es el receptor de la tiroxina quinasa. Entonces dijimos que este NEM2 se iba a clasificar en primer lugar en un 2A. Este 2A a su vez va a tener cuatro subtipos: el clásico, el que tiene líquido amiloideo cutáneo, el que tiene enfermedad de Hirschsprung y el cáncer medular de tiroides familiar. Entonces, a diferencia del NEM1, en este NEM2, que va a estar afectado es el gen RET. Este gen RET, como dijimos, está localizado en el cromosoma 10. Es cromosoma 10 y la afectación es en el brazo largo. Por eso dice QAC. Va a estar compuesto de 21 exones y finalmente lo que va a transcribir, ¿no? Va a ser el receptor de la tirosina quinasa. Esto es lo que finalmente se va a dañar. En el NEM2A, entonces vamos a tener en primer lugar la de presentación en cuanto a tumores, el cáncer medular de tiroides. Este cáncer medular de tiroides es un tumor neuroendocrino de las células parafoliculares. Y esta, esta presentación puede ser a través de una hiperplasia multicéntrica o una hiperplasia reactiva.
El tratamiento del cáncer medular de tiroides, de todo cáncer medular de tiroides, es sacar, retirar esa tiroides, hacer la tiroidectomía total y asociarla a una radioterapia paliativa. Y posteriormente, claro, hacer un seguimiento, ya que con esta tiroidectomía total lo que se busca es lograr la curación, reducir esta carga tumoral, ¿no? Pero además de estar presente el carcinoma medular de tiroides, también puede estar presente un feocromocitoma. Entonces, si está presente el feocromocitoma, primero se hará el retiro de este. Obviamente, si yo quito toda mi tiroides al hacer la tiroidectomía total, el paciente se va a volver un hipotiroideo postquirúrgico y va a recibir levotiroxina, ¿no? Toda la vida por este retiro que hemos hecho. Esta levotiroxina va a ser con el objetivo de mantener el eutiroidismo. Y el marcador que nos va a permitir hacer el seguimiento para el cáncer medular va a ser el monitoreo de la calcitonina. Calcitonina es un examen de sangre laboratorio. Entonces, del MEN2A, el primer tumor en frecuencia, hemos dicho que es el cáncer medular de tiroides. Y el segundo que le sigue en frecuencia será el feocromocitoma. Entonces, este feocromocitoma se va a producir en alrededor del 50% de los pacientes con MEN2 y tiene una edad de presentación alrededor de los 25 a 30 años. Generalmente el primero que se presenta es el cáncer medular y posteriormente se presenta el feocromocitoma. Entonces, estos feocromocitomas que son aquellos tumores de la corteza, perdón, de la médula suprarrenal, pueden ser unilaterales, pueden ser bilaterales en cuanto a localización. Y para su estudio, yo voy a medir en sangre este examen que se llama metanefrina. Metanefrina. Pero si tenemos que hacer, tenemos los dos presentes, el feocromocitoma, el cáncer medular, primero se retirará este, ¿no? El feocromocitoma. El tratamiento de este feocromocitoma igualmente es quirúrgico. Se hará el retiro de la glándula adrenal, dependiendo de dónde esté la afectación. Unilateral, ¿no? Un tercio de la glándula, la cirugía unilateral. Un tercio de ellos van a requerir esto. Requerir cirugía del feocromocitoma restante. Y bueno, la adrenatomía bilateral pues, obviamente va a estar limitado a aquellos que la presentación sea de esa forma, ¿no? Sea bilateral. Entonces dijimos Mendoza, cáncer medular de tiroides, feocromocitoma y el tercero era adenoma en paratiroides. El adenoma en paratiroides se puede presentar incluso de forma subclínica. La subclínica puede decir que de repente tiene una hipercalcemia, no sé, de 10,8, ¿no? Y que no le genera mayor molestia al paciente, ¿no? Ahora, sí puede ser subclínica o puede ser clínica, en la cual ya de repente sí tenemos la hipercalcemia un poco más alta, los valores, con la PTH alta. Y otras alteraciones ya después de estas tres mencionadas pueden estar asociadas a la amiloidosis tipo líquen cutáneo o el Hirschsprung, que vimos que eran los otros tipos del Mendoza, ¿no? Si está el adenoma presente, la conducta va a ser el retiro de la paratiroides por, eh, por estos síntomas que puedan estar presentes, porque estos son indicaciones de que se haga una cirugía. La hipercalcemia, que haya nefrolitiasis, que haya hipercalciuria, que haya pérdida ósea, quiere decir acá que haya osteoporosis, ¿no? Esos son criterios para hacer la paratiroidectomía. Entonces, ¿cómo es la paratiroidectomía subtotal? Que se eliminan 3,5, son 4 glándulas, se retiran 3,5 de ellas, el medio restante que quedó de la cuarta glándula se injerta, ¿no? En el antebrazo, es lo que les mencionaba anteriormente. Y posteriormente puedo recibir como tratamiento médico los bifosfonatos. Esto es en cuanto, todo esto es en cuanto correspondía al Mendoza, al Mendoza. El Mendoza B, que también va a tener una herencia autosómica dominante,
y que va a estar inicialmente conformado por cáncer medular tiroides, feocromocitoma. Solamente estos dos son los que lo hacen semejantes al Mendoza. Pero el Mendoza, aparte de estos, tenía el adenoma en paratiroides. Este 2B no va a tener eso, va a tener estos dos. Van a tener una elevada mortalidad en lo que es cáncer medular de tiroides y se va a presentar entre la tercera a cuarta década de la vida. Entonces, este MEN2B, además de tener el cáncer medular de tiroides, pero como síntoma que se va a presentar más tempranamente, va a ser más activo, va a haber mayor mortalidad. Este MEN2B, además de esto, se va a caracterizar porque va a tener neuromas a nivel de lengua, ¿no? De mucosa oral. Estos neuromas van a estar a nivel de la mucosa, los ganglioneuromas en el intestino y el hábito, ¿no? El hábito, la constitución orfanoide. Pero no hay afectación aórtica de la válvula aórtica. Igualmente también se hará el seguimiento, ¿no? Seguimiento. El, el gen que dijimos que estaba afectado era el gen RED y acá estamos viendo dónde se pueden dar las mutaciones. Ahora, por ejemplo, ¿no? Acá colocan, dice, edad de una tiroidectomía profiláctica. En el caso del D, acá mencionan tan pronto como sea posible y también se harán tamizajes para feocromocitomas que se iniciará a los 8 años de edad. Acá, tamizaje para hiperpara, no, ¿no? Y así por cada uno, ¿no? Edad de tiroidectomía menor de 5 años. Acá sí, para ellos, para estos dos, sí mencionan que el tamizaje para feocromocitoma sea a los 8 años, igual que para el hiperpara. De acuerdo al B, es porque estos lugares de afección ha tenido el RED. Y en estos de aquí, la cirugía, la tiroidectomía será antes de los 5 años. Y acá sí los tamizajes para feo y para hiperpara serán a los 20 años. El A, de acuerdo a este tipo de mutaciones, ya sí se puede postergar la tiroidectomía total después de los 5 años, pero igualmente los depistajes para feocromocitoma y hiperpara alrededor de los 20 años. Entonces, estos de acá, ¿no? A, B, C, D son los grupos de riesgo. Estamos viendo dónde tienen sus afectaciones, son los 4 grupos de riesgo, donde la es menos agresivo, por eso es que estos tamizajes se inician ¿no? A mayor edad, a diferencia de estos que sí se inician desde los 8 años, el C y el D. Ay, perdón. El C y el D que es el más agresivo. Entonces, el cribado genético lo que nos va a ayudar es para identificar el caso índice, ¿no? Para hacer el análisis genético secuenciando a este exón 10 y 11. Y si no se encuentran alterados estos, se buscará en los otros exones. Esta búsqueda o este cribado genético va a estar dirigido para familiares de primer y segundo grado, ¿no? Porque como hemos visto, principalmente la herencia es autosómica dominante. Entonces, finalmente acá estamos presentando las conclusiones. Estas neoplasias endocrinas múltiples prioritariamente son por herencia autosómica dominante, afectando principalmente en el NEM1 al gen, ¿no? de la menina y en el dos al RET. Y obviamente que el estudio genético, las técnicas de biología molecular han hecho posible descubrir los genes que han sido involucrados en estos dos neoplasias endocrinas múltiples. De todas maneras, siempre aquellos pacientes en riesgo, familiares de primer y segundo grado, van a requerir estos tamizajes tanto bioquímicos y de imagen. Y los portadores, sí, esto sí es muy cierto, ¿no? Los portadores de las mutaciones con red ya se deberán hacer la tiroidectomía profiláctica, ¿no? Vemos que se ha mutado este gen, el paciente, ¿no? Tarde o temprano va a desarrollar un cáncer medular de tiroides, por lo tanto se debe hacer este procedimiento. Ok, entonces esta es mi última. ¿Cuántos entraron al final? 47, nada más. Ya son 140. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
alguna pregunta, alguna consulta, algo de repente que no se haya entendido, lo repetimos. Doctora, disculpe una consulta. Sí, ujú. Sí, dime, te escucho. Oye, Hola. sí, me había olvidado de prender el micro. En todos los cánceres de tiroides vamos a encontrar, por ejemplo, a la tiroides siempre hiper, ¿cómo se le llama? Bien colorida, bien brillante, a la gamografía. En los cáncer, Ajá, de tiroides, siempre lo vamos a encontrar bien brillante. claro, lo que te va a captar en gammagrafía es cuando el paciente es hipertiroideo, pero en un cáncer no. O sea, la gammagrafía solamente es un estudio de función, ¿no? Que me sirve para determinar si esa glándula está fabricando mayor hormona o no. Es para eso me sirve, ¿no? Para hacer esa diferencia, pero no es un estudio que se utilice para cáncer, como tal, ¿no? Más la gamografía se utiliza para detectar si está funcionando o no. Puede ser, ¿no? Si se dibuja en la gamografía, toda la glándula se dibuja de forma, la captación es difusa, ¿no? Y es total, es una captación por un Graves, por ejemplo. O si, por ejemplo, se dibuja un nódulo que está, solamente ese nódulo está pintado y el resto de la glándula está toda pálida, o sea que no ha captado, ese nódulo es el funcionante que me está dando la clínica de hipertiroidismo. Pero puede ser que haya un nódulo que no capte nada, entonces de repente ese nódulo no funciona. De repente así es como se presentan también los cánceres, ¿no? Tiene un nódulo el paciente en la tiroides, le hace la gamografía y no me capta nada, es un nódulo frío, ¿no? Un nódulo frío. Y a eso, a ese nódulo frío yo le agrego características de malignidad por ecografía, ¿no? Como mencionamos que eran los bordes, si es hipocogénico, si es sólido, si tiene calcificación. Eso me va a orientar a que al hacerle de repente la biopsia ya pueda ser un cáncer. Pero que el cáncer de por sí te pinte, ¿no? Te capten, porque es más para función. Lo que me sirve la gamografía es para función. ¿Mm? Entonces, doctora, en cáncer, lo que más podríamos ver en la mamografía es ciertas zonas que serían los nódulos, ¿no? Que estarían más oscuras o más brillantes, tal Emma, vez. perdón, no te entendí. En el cáncer, claro, la gamografía es más que todo para ver nódulos tiroideos Función. o hiper o hipo, Ujú, ajá, función tiroidea. Pero en un claro. cáncer, por ejemplo, podría ser que de casualidad nos topemos con uno. Algo que nos haga sospechar es tal vez ver nódulos más oscuros de lo normal o más brillantes de lo normal. Claro, o sea, un nódulo que no está funcionando va a ser un nódulo frío, o sea, no te va a captar, no se va a pintar en la gamografía. ¿Y cuál podría ser el diagnóstico diferencial, aparte de pensar en cáncer, cuando vemos un nódulo Pero frío, doctora? Pero sí puede haber el caso de que un nódulo sea, bueno, esté produciendo, o sea, sí, sea hiperfuncionante y además sea un cáncer, ¿no? Eso sí es raro, ¿no? Pero sí puede darse esos casos. También pasa, ¿no? Pero es más raro todavía. Generalmente los que son cáncer no captan, ¿no? Pero sí puede ser de que, por ejemplo, tú ves el nódulo, te capta en la gamografía, pero le haces la eco y en la eco tiene características de malignidad, ¿no? Lo compensas primero al paciente de ese hipertiroidismo y le haces la biopsia. En esa biopsia puede salir cáncer, sí puede ser, es más raro, pero sí puede pasar. Está bien, doctora, muchas gracias. Ujú. Gracias. Una otra.